Pagué un viaje de lujo para mis padres, pero eligieron llevar a mi hermana en mi lugar. Después de que se fueron, cancelé todas las reservas. Hola a todos, primeramente gracias por leer, espero sus comentarios y opiniones acerca de lo que sucedió con mi familia. Para darles contexto, aquí va, había planeado un viaje lujoso a Europa con mis padres. Sin embargo, cuando los recogí para llevarlos al aeropuerto, me informaron que habían decidido viajar con mi hermana desempleada en vez de conmigo. Bueno, todo empezó el día del viaje cuando me encontré con mi madre y ella me dijo: «Llegaste tarde», exclamó mi madre al salir al porche arrastrando su maleta detrás de ella. Miré el reloj en el tablero del auto, 6:02 de la mañana. «2 minutos tarde, mamá», respondí, intentando sonreír. Bajé del auto para ayudar con el equipaje, pero entonces vi a mi hermana Lauren salir de la casa con su propia maleta. Mi sonrisa se desvaneció. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión demasiado alegre para la situación. «Oh, Violeta, decidimos que Lauren fuera en tu lugar. Ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje». Sentí como mi pecho se oprimía. ¿En mi lugar? Mamá, he planeado esto por años. Pagué todo. Ella agitó la mano con desdén, como si hubiera mencionado algo sin importancia. Y estamos agradecidos, cariño, pero tú siempre trabajas muy duro. Puedes hacer otro viaje más adelante. Lauren lo necesita ahora. Lauren ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Solo sonrió con autosuficiencia y cambió el peso de un pie a otro. «Gracias por entender, hermanita», murmuró con una falsa dulzura. Las miré a ambas, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi padre salió un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. «Esto es increíble», exclamé, con la voz temblorosa. Se suponía que este era nuestro viaje, algo para compartir juntos. «Y aún lo es», respondió mi madre con una sonrisa, «solo que con Lauren en vez de contigo. No hagas un drama de esto, Violeta. Tu hermana realmente necesita un descanso». Mi nombre es Violeta, y he trabajado horas extra durante los últimos 2 años para darles a mis padres unas vacaciones inolvidables, vuelos, hoteles de lujo, tours guiados. Organicé meticulosamente cada detalle hasta la última reserva para cenar. Pero mientras estaba de pie en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana subir al asiento trasero de mi auto, me di cuenta de algo que había ignorado por años. No importaba cuánto me esforzara, Lauren siempre sería la número 1 para ellos. Apreté la mandíbula, conteniendo la respuesta llena de ira que tenía en la punta de la lengua. En su lugar, forjé una sonrisa rígida antes de abrir el maletero. «Bien, vámonos entonces», murmuré con voz plana. Si querían priorizarla a ella sobre mí, estaba bien. Podían acompañarla. Pero no iba a dejar que disfrutaran del viaje. Excepto por la charla constante de Lauren, el trayecto al aeropuerto fue inquietantemente silencioso. «Dios mío, mamá. ¿Viste ese TikTok sobre París? No puedo esperar para ir de compras allá. ¿Crees que tengamos tiempo o los tours ocuparán todo el día?» Mis manos se aferraron al volante mientras miraba fijamente hacia adelante, obligándome a no decir nada. Mi madre rió con suavidad. «Por supuesto que tendremos tiempo. Lo resolveremos cuando lleguemos». Mordí el interior de mi mejilla. «Cuando lleguemos». No parecían notar que yo ya no era parte de ese nosotros. En un momento, mi padre carraspeó. «Gracias por llevarnos, Violeta. Sé que esto probablemente se siente extraño». Lo miré a través del espejo retrovisor. «Extraño, es una forma interesante de decirlo, papá». No respondió. Solo se removió incómodo en su asiento, tal vez deseando no haber hablado en absoluto. Lauren se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, con un tono tajante. «No estás enojada, ¿verdad? Digo, es un gran gesto de tu parte dejarme ir. Nunca podría haberme pagado esto por mi cuenta». Apreté los labios y forcé una sonrisa tensa. «Por supuesto, Lauren. Disfruta el viaje». Para cuando llegamos a la zona de desembarque del aeropuerto, mi paciencia se había agotado. Mi madre me abrazó mientras los ayudaba a descargar su equipaje. «Gracias por entender, querida. Esto significa mucho para nosotros, y para Lauren», explicó mi madre. Asentí con rigidez. «Claro, mamá». Lauren sonrió mientras rodaba su maleta hacia la entrada. «Gracias, Violeta. Eres la mejor». Me quedé allí, observándolos desaparecer en la terminal, con el pecho ardiendo de ira y dolor. El viaje de regreso a casa fue un borrón.
Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior mientras recordaba las frases que decían, frases como: esto significa mucho para Lauren. No estás enojada, ¿verdad? Siempre trabajas tan duro. Aparqué en mi entrada y me quedé sentada en el auto por unos minutos, sujetando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, sin pensarlo dos veces, entré en la casa, saqué mi laptop y accedí a todas las cuentas de viaje que usé para reservar el viaje. Las reservaciones de hotel fueron canceladas. Los tours fueron reembolsados. Las mejoras en los vuelos fueron denegadas. Cuando cerré la laptop, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Ellos podrían explicarle al personal del hotel en París. Yo ya había terminado de ser su alfombra. La opresión en mi pecho comenzó a desvanecerse mientras observaba los correos de confirmación apilándose en mi bandeja de entrada. Si querían llevar a Lauren en mi lugar, estaba bien. Pero no se alojarían en hoteles de 5 estrellas ni tomarían tours privados con mi dinero. Las llamadas comenzaron en cuanto su vuelo aterrizó. Mientras desempacaba mi maleta, la que había preparado con tanto esmero para un viaje que ya no era mío, la ironía no pasó desapercibida para mí. Colgué mi ropa y coloqué mis zapatos de vuelta en el estante. Solté un suspiro y miré el teléfono. En la pantalla parpadeaba el nombre de mi madre, junto con varias llamadas perdidas y mensajes de texto. Desbloqueé el teléfono y leí los mensajes. Violeta, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarnos. La reservación no está. Llámame ahora mismo. Violeta, esto no es gracioso. Arréglalo ya. No pude evitar reírme. ¿Realmente esperaban que apareciera para salvar el día después de lo que habían hecho? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Lauren. Lo dejé sonar hasta que dejó un mensaje de voz. Violeta, esto es tan infantil, dijo, su voz goteando con derecho. Estamos atrapados aquí por tu culpa. Debes llamar al hotel de inmediato y solucionar esto. Rodé los ojos y eliminé el buzón de voz sin escuchar el resto. Había sido su solución a todo durante años, arreglando cada error y asumiendo la responsabilidad, pero ya no más. Finalmente, decidí responder, solo para detener la tormenta de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de rabia en cuanto contesté. Violeta, ¿qué has hecho? El hotel dice que la reservación fue cancelada y ninguno de los tours sigue en pie. La dejé gritar por un momento antes de responder con calma. Los cancelé. Hubo un largo silencio de asombro antes de que ella explotara. ¿Por qué harías eso? Oh, no lo sé, respondí con sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Lauren en mi viaje. Tienes suerte de que al menos los llevé al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó ella. ¿Entender qué? Pregunté, elevando la voz. Que todos mis años de esfuerzo y preparación no significaban nada porque Lauren necesitaba un descanso. Que todo mi esfuerzo fue en vano. Tomé aire y continué, sintiendo como la indignación crecía dentro de mí. ¿Sabes qué, mamá? No lo entiendo, y no quiero entenderlo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono, lanzándolo sobre el sofá. El silencio que siguió fue hermoso, como si al fin pudiera respirar de nuevo. Si querían priorizar a Lauren, estaba bien, pero que se encargaran del resto del viaje sin mí. La tranquilidad apenas duró un día. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes, que al principio ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad pudo más, y por la noche desbloqueé el teléfono, preparándome para la tormenta de mensajes de mi madre que decían: Violeta, esto ha ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando, tu padre está molesto y no podemos entrar a ninguno de los hoteles que reservaste. También recibí mensajes de Lauren quien me dijo: estás actuando como una niña. No veo por qué haces esto un problema tan grande. Solo arréglalo ya. Finalmente, el mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. Esto no está bien. Dejé el teléfono sobre la mesa y negué con la cabeza. Durante años, había sido yo quien solucionaba todo, quien me aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Y ahora que había decidido no hacerlo, no sabían qué hacer. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, dejando que la rabia se asentara. ¿Cómo se atrevían a esperar que arreglara su desastre? ¿Cómo podían actuar como si yo fuera la mala en todo esto? Minutos después, llegó otra llamada. Esta vez, contesté. Violeta, dijo mi madre antes de que pudiera hablar. Esto ya no es gracioso. Estamos varados.
¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo de té con calma. ¿Vergonzoso? ¿Te parece vergonzoso? Intenta ahorrar durante años, planear cada detalle y luego que te digan que ni siquiera irás al viaje que pagaste. Deja de ser dramática, dijo ella, exasperada. Lauren lo necesitaba más que tú. Pues ahora puede solucionarlo ella, afirmé con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá. Decidiste llevar a Lauren en lugar de mí. Está bien, pero no esperes que yo pague por sus vacaciones. Somos familia, dijo ella, su voz tratando de sonar razonable. No nos hacemos esto entre nosotros. Reí con amargura. Qué irónico. Justo estaba pensando lo mismo. Desde el fondo, la voz de Lauren sonó, quejumbrosa y entre sollozos. Mamá, cuelga. Es imposible hablar con ella. Ese fue el colmo. Disfruten su viaje, dije con voz helada. Oh, esperen. No pueden, porque ya no es su viaje. Era el mío. Y ahora no le pertenece a nadie. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono el resto de la noche. Sentí una extraña mezcla de enojo y alivio. Enojo por haber sido puesta en esta situación, pero alivio por haberme defendido al fin. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran, pero por primera vez en mi vida, no iba a dejar que se aprovecharan de mí. Los días siguientes fueron tranquilamente perfectos. Con mi teléfono apagado, por fin tuve espacio para pensar con claridad, sin su constante manipulación y culpas. Pasé mis mañanas tomando café en el porche, disfrutando de la paz que tanto anhelaba. Mis tardes estuvieron ocupadas con trabajo y pequeñas tareas pendientes, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba cargando con las exigencias de los demás. Pero al tercer día, la curiosidad me venció y encendí mi teléfono. Había más de una docena de mensajes de voz esperando por mí. Los primeros eran de mi madre, cada uno más alterado que el anterior, en los que me decía: Violeta, tienes que llamarme ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que nos estés haciendo esto. Nos has humillado. Somos tus padres. ¿Cómo puedes tratarnos así? Sonreí para mis adentros mientras escuchaba los mensajes. Ahora sí, al fin podían sentir lo que era ser dejada de lado. Luego siguieron los mensajes de Lauren, impregnados con el mismo tono arrogante de siempre. Esto es tan infantil, incluso para ti. Estás arruinándolo todo. Solo arréglalo, Violeta. Finalmente, la voz de mi padre, más calmada pero igual de punzante. Violeta, no entiendo qué te ha pasado. Llámanos para que podamos arreglar esto. Me detuve antes de escuchar el último mensaje de mi madre. Era largo y estaba lleno de frustración y cansancio. Violeta, comenzó, con un tono pesado. Estamos de vuelta en el aeropuerto. El viaje está arruinado y espero que estés satisfecha contigo misma. Tu hermana está destrozada y tu padre y yo estamos más que decepcionados. Llámanos cuando estés lista para hablar. Eliminé los mensajes sin responder. No estaba lista para hablar, y sinceramente, no sabía si alguna vez lo estaría. Esto no era un error aislado, era el resultado de años en los que habían puesto a Lauren por delante y esperaban que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, reflexioné sobre todas las veces que había sido ignorada o pasada por alto. Cada Navidad en la que los caprichos de Lauren dictaban los planes. Cada reunión familiar en la que mis logros eran tratados como notas al pie. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas habían estado ahí durante años. Esa noche, Gris llegó de repente, con 2 tazas de café y una expresión llena de curiosidad. Escuché lo que pasó, dijo, colocando una de las tazas en la mesa. Tu mamá me llamó ayer. Por supuesto que lo había hecho. Mi madre siempre había sido experta en reclutar simpatizantes para manipularme. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, tomando un sorbo. Gris se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa. Le dije que seguramente estabas ocupada y que la llamarías cuando estuvieras lista. Solté una carcajada y negué con la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, respondió con seriedad, porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es, Violeta. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras resonaron en mí mucho después de que se fuera. Gris tenía razón. Había pasado demasiado tiempo doblándome para complacer a personas que nunca valoraban mi esfuerzo. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Para el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad.
La ira aún estaba presente, pero ahora se mezclaba con algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de sus expectativas interminables. Libertad de ser la solucionadora de la familia. Libertad para vivir en mis propios términos. Pero, como era de esperarse, el silencio no duró mucho. El domingo por la tarde, recibí una llamada de mi padre. Decidí contestar. Violeta, dijo, con la voz cargada de agotamiento. Tu madre me pidió que te llamara. Cree que a mí sí me escucharás. Adelante, murmuré, recostándome en la silla. Suspiró. Mira, las cosas se han salido de control. Tu madre está furiosa, Lauren está indignada y todo es un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Me tensé. Sus palabras desataron una nueva ola de rabia. ¿Mejor que qué, papá? ¿Qué defenderme? ¿Qué negarme a ser pisoteada otra vez? No es eso lo que quise decir, replicó rápidamente. Es solo que, tú siempre has sido la sensata. La que mantiene todo en orden. Esto no es propio de ti. Dejé escapar una risa amarga. Tienes razón. No es propio de mí no correr a limpiar su desastre. Eso es lo inusual. Él dudó. Por un momento, creí que finalmente entendería mi punto de vista. Pero entonces dijo: Estás castigando a toda la familia por una sola decisión. ¿Eso es justo? Mi enojo explotó. Justo. Repetí, mi voz subiendo de tono. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo que ustedes decidieran que yo no era lo suficientemente importante para ir al viaje que yo planeé? ¿Fue correcto que me reemplazaran con Lauren, como si mi esfuerzo no valiera nada? No era nuestra intención hacerte sentir así, respondió a la defensiva. Solo pensamos que Lauren lo necesitaba más. Por supuesto que lo hicieron. Grité. Siempre creen que ella necesita más. Más atención. Más apoyo. Más de todo. Y yo siempre soy la que tiene que sacrificarse por ella. Pues ya no más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, mi padre murmuró. No sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, con voz firme. Solo necesito que entiendas que estoy cansada de ser la última opción. De ahora en adelante, yo vengo primero. Adiós, papá. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. El resto del día, me permití sentirlo todo: ira, tristeza, alivio. No fue fácil, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. Yo ya no era la que arreglaba los problemas de la familia. Y no iba a volver a serlo. Ellos tendrían que aprender a arreglar su propio desastre. Cuando mis padres y Lauren regresaron, los esperé en la entrada de su casa, con una taza de café en la mano y una calma sorprendente en mi interior. Observé con tranquilidad cómo su taxi se detenía y ellos bajaban, arrastrando sus maletas con expresiones de cansancio y desagrado. Lauren fue la primera en hablar, cruzándose de brazos. Bueno, espero que estés feliz, Violeta. Levanté una ceja y seguí meciendo el columpio del porche sin inmutarme. ¿Feliz por qué? Nuestro viaje fue un desastre, exclamó mi madre, agitando las manos con exasperación. Tuvimos que dormir en hoteles sucios, comer comida horrible porque no podíamos permitirnos nada mejor. Y ni hablemos de los tours, intervino Lauren. No hubo ninguno. ¿Sabes lo humillante que fue llegar y que nos dijeran que no había reservas? Tomé un sorbo de café, dejando que sus quejas pasaran sobre mí como una brisa lejana. Debe haber sido difícil, comenté, sin un atisbo de compasión. Finalmente, respondí con calma. Pero ustedes querían llevar a Lauren, ¿recuerdan? Estoy segura de que tuvieron una maravillosa experiencia de unión familiar. Ese no es el punto, exclamó mi madre, elevando la voz. Sabías que no podíamos costear todo lo que habías planeado. Nos preparaste para fracasar. Me puse de pie y dejé mi taza sobre la mesa auxiliar. No, mamá. Yo no los preparé para nada. Planeé un viaje para los tres, algo especial para lo que había estado ahorrando durante años. Fueron ustedes quienes decidieron dejarme fuera en el último momento. Mi padre intervino finalmente, con un tono más calmado pero igualmente acusador. No tenías que cancelar todo, Violeta. Fue una reacción extrema. ¿De eso se trata? Pregunté, cruzándome de brazos.
¿Por qué debería haber pagado un viaje al que ni siquiera fui invitada? Si Lauren lo necesitaba tanto, ustedes debieron organizarlo. Deberían considerarse afortunados de que no cancelé también su vuelo de regreso. Lauren rodó los ojos. Eres tan dramática. Solo es dinero, Violeta. Y tú tan malcriada, disparé, perdiendo la paciencia. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo y sacrificio costó planear ese viaje? ¿O simplemente asumes que las cosas aparecen por arte de magia porque alguien más se encarga? Se quedaron en silencio, sorprendidos. Respiré hondo y continué, mi voz firme pero controlada. He pasado años siendo la responsable. La que resuelve todo, la que se anticipa a los problemas, la que se asegura de que las cosas funcionen. Y ustedes han pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo, intentó decir mi madre. Levanté una mano, deteniéndola. No, mamá. Lo que no es justo es la forma en que me han tratado. Eligieron a Lauren por encima de mí, como siempre. Así que decidí dejar de ser su felpudo. No me querían en el viaje, está bien. Pero tampoco pueden beneficiarse de mi trabajo sin mí. Tomé mi bolso del columpio del porche y me giré para irme. Me alegra que estén bien, dije sin mirar atrás, pero no esperen que todo vuelva a la normalidad. Se acabó. Mientras caminaba hacia mi auto, los escuché llamarme, sus voces mezclando enojo y culpa. Pero no me detuve. El camino de regreso a casa se sintió extrañamente tranquilo. Durante años, cada visita a mis padres me había dejado emocionalmente agotada. Pero esta vez me sentía más ligera. Por primera vez, había dicho todo lo que había guardado dentro. Y lo mejor de todo era que no me importaba cómo reaccionaran. Cuando llegué a casa, me preparé una taza de té y me senté en el sofá, repasando la confrontación en mi mente. Ellos estaban tan seguros de que cedería. De que, como siempre, arreglaría el desastre y volvería a encajar en el molde que habían creado para mí. Pero ver sus rostros atónitos mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. No importaba si estaban molestos, heridos o avergonzados. Había terminado con la vida que llevaban dictándome. Al día siguiente, Gris me llamó. ¿Cómo te fue? Preguntó sin rodeos. Reí, recostándome contra el mostrador de la cocina. Justo como lo esperabas. Están indignados. Lauren está haciendo pucheros y mamá probablemente esté intentando manipularme con culpa. Gris soltó una carcajada. Que lo intenté. Ahora tienes una columna vertebral y yo estoy aquí para mantenerla firme. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Gracias, Gris. En serio. Has sido mi roca en todo esto. Para eso están los amigos, respondió, su voz suavizándose. Entonces, ¿qué sigue para ti ahora que ya no eres la que soluciona todo en la familia? Esa pregunta me había rondado la cabeza desde la discusión. ¿Qué seguía ahora? Por años, había gastado mi energía tratando de satisfacer a mi familia, buscando su aprobación. Pero ahora que me había librado de esa carga, las opciones parecían infinitas, y un poco aterradoras. No lo sé todavía, admití, pero por primera vez siento que yo puedo tomar la decisión. No ellos. Ni nadie más. Solo yo. Eso suena como el comienzo de algo increíble, dijo Gris, con una sonrisa en su voz. En las semanas siguientes, empecé a hacer pequeños cambios que, en su propia forma, se sentían enormes. Redecoré mi sala de estar, deshaciéndome de los muebles heredados de mis padres y reemplazándolos con piezas que reflejaban mi estilo. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca encontraba tiempo. También comencé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que otros podrían pensar. Cada pequeño paso me hacía sentir más en control de mi propia vida. No me había dado cuenta de cuánto me había perdido a mí misma hasta que, una noche, abrí la hoja de cálculo que usé para planear el viaje. La reserva cancelada seguía allí, mirándome desde la pantalla. Pero en lugar de sentir arrepentimiento, sentí determinación. Ese dinero había sido destinado a una experiencia única en la vida, y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerré la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí, ideas para viajar sola. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos, ni tampoco se trataba de probar un punto. Este viaje era para mí, una forma de celebrar mi independencia y, por primera vez, priorizarme. Nunca antes había viajado sola, pero en cuanto salí del aeropuerto y me adentré en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta.
Pasé mis días recorriendo calles empedradas, maravillándome con ruinas antiguas y disfrutando de comidas en encantadores cafés. No había horarios ni compromisos, solo yo y la libertad de hacer lo que quisiera. Una tarde, mientras estaba sentada en la escalinata de la Plaza de España con un gelato en la mano, saqué el diario que había llevado conmigo. Durante años, mis metas siempre habían estado ligadas a complacer a los demás. Pero ahora, al escribir, mi enfoque cambió. Aprender un nuevo idioma. Empezar un pequeño negocio. Viajar a por lo menos 5 países más. La lista siguió creciendo, y cada objetivo reflejaba la vida que yo quería construir, no la que me habían impuesto. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vista al río Arno. Mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, sentí una paz profunda. Este viaje había sido más que unas simples vacaciones. Había sido un punto de inflexión. Por tanto tiempo intenté ganarme la aprobación de mi familia, pero allí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Yo era suficiente tal como era. Cuando volví a casa, mis padres intentaron acercarse de nuevo. Esta vez, sus mensajes tenían un tono más suave, cuidadosamente calculado. «Esperamos que hayas tenido un lindo viaje», escribió mi madre. «Tal vez podríamos hablar pronto». Me quedé mirando el mensaje por un momento antes de dejar el teléfono a un lado. No estaba lista para responder, y eso estaba bien. Esta vez, las cosas se harían a mi manera. Me sentí orgullosa mientras desempacaba mis maletas y acomodaba pequeños recuerdos del viaje en mis estantes. Una semana después, mi madre llamó. Esta vez, contesté. «Hola, Violeta», dijo, con un tono inusualmente suave. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Fue increíble», respondí con neutralidad. «Me alegra escucharlo», hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Quizás manejamos las cosas de la peor manera». Su admisión me sorprendió, pero no estaba dispuesta a dejárselo pasar tan fácil. «¿Mal?», repliqué. Me reemplazaron en un viaje que yo había planeado y pagado. «Mal es quedarse corto». «Lo sé», dijo con un suspiro. «Tu padre y yo, no nos dimos cuenta de cuánto te lastimaría». «¿Y Lauren?», pregunté. ¿Ella también se siente culpable o todavía me culpa por arruinar su viaje? Está molesta, admitió mi madre, pero creo que entiende que pudo haber manejado las cosas mejor. Suspiré y me apoyé contra la encimera. Mamá, esto no fue solo por el viaje. Han sido años en los que han puesto sus necesidades antes que las mías, esperando que yo me encargue del resto. Ya no lo haré más. Lo entiendo, dijo después de un momento. Queremos hacerlo mejor. No queremos perderte. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Pero había aprendido a no dejar que la culpa dictara mis decisiones. Me alegra escucharlo, respondí. Pero no bastan las palabras. Quiero ver esfuerzo real, no solo disculpas. Lo verás, aseguró. Te daremos el espacio que necesites, pero espero que algún día nos dejes volver a tu vida. Cuando colgamos, sentí una mezcla de emociones. Alivio, porque al fin estaban reconociendo su comportamiento. Escepticismo, porque no sabía si realmente cambiarían. Pero esa noche, cuando abrí mi diario, entendí algo importante. Su cambio no era mi responsabilidad. En los meses siguientes, mantuve mis límites firmes. Respondí a sus llamadas y mensajes cuando yo quería, sin apresurarme a solucionar problemas o suavizar tensiones. En lugar de eso, me enfoqué en crear la vida que deseaba. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Me uní a un grupo de senderismo. Y hasta empecé a planear mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba me hacía recuperar una parte de mí. Una tarde, mientras estaba en mi balcón viendo la puesta de sol, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la persona que sacrificaba su bienestar por personas que no la valoraban. Ahora, era alguien que se valoraba a sí misma. Alguien que ponía límites. Alguien que no tenía miedo de defender lo que merecía. Y en ese instante, me sentí completamente libre. Gracias por leerme, Ledit, ha sido una experiencia liberadora escribir aquí, saludos a todos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte más impactantes historias de la vida real.